Entonces, lo primero que todo es pues darle la bienvenida a este curso y comentarles pues que tuvimos pues como el retraso en el inicio, principalmente porque yo me encuentro radicado en Hungría, en una ciudad que se llama Szeged, que queda pues en el sur de Hungría, cerca de Serbia, a Croacia, bueno, por allá. El caso es que por eso tuve como ciertas dificultades en el proceso de contratación y solo hasta el final de la semana pasada se pudo pues como resolver todo y crear pues como los usuarios, aunque todavía hay como algunas cositas pendientes, pero ya podemos dar pues como inicio oficial al curso. Entonces, lo primero es presentarme. Mi nombre es Juan Fernando Gómez. Yo soy ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín. Tengo una maestría en ingeniería urbana, también de la misma universidad, y un doctorado en ciencias ambientales pues, de la Universidad de Szeged, que es donde estoy pues actualmente. El doctorado pues lo tuve en el 2019, pero me quedé haciendo un postdoctorado que voy a terminar en 2 meses. Pues ya estuve 2 años aquí en esa función y ya regresaría pues a Colombia en noviembre de este año, a finales de noviembre. Este semestre voy a estar acompañando este curso de investigación aplicada, pero también estoy como docente en el curso de residuos sólidos 2 y en unas asesorías de práctica pues con algunos de sus compañeros. De parte pues, como de docencia, he estado trabajando en la Universidad de Medellín, en la UNAD, que es una universidad pues a distancia en Colombia, que me ha servido mucho pues mientras yo estoy acá haciendo los estudios doctorales. Y también acá en la Universidad de Szeged, donde tuve pues la opción de dar unas clases, por ejemplo, en química general, en cambio climático, en algunas cosas de cambio climático y bueno, otras cosas pues más pequeñas, digamos. ¿Qué más les cuento sobre mí? Bueno, en la parte investigativa, pues yo trabajo en el área principalmente como de nanotecnología y la aplicación de nanomateriales para la producción de catalizadores, por ejemplo, para el tema de emisiones atmosféricas. Entonces, por ejemplo, la reducción de dióxido de carbono mediante catalizadores y la producción, por ejemplo, de metano o de otros combustibles. Podría producirse también, por ejemplo, metanol. Y bueno, entonces no solamente como esa parte experimental, sino también como la parte de investigación más básica de los nanomateriales, entonces la caracterización de las propiedades electrónicas y con varias técnicas pues que aprendí a usar acá de microscopía, de por ejemplo transmisión de electrones y bueno, otras técnicas, el microscopio Raman y bueno, otra serie de técnicas que no son muy comunes pero que sí son pues bastante conocidas en programas, por ejemplo, en materiales y en la química, en la física y bueno, otras partes así. Para eso por parte pues de presentación, yo les hago una pregunta, ¿ustedes son de qué semestre? Alguien que me responda, por favor. Sí, profe, yo estoy en el noveno. O sea, todos están como por esa parte, el noveno ya para terminar la carrera. O hay también personas que estén en semestres más abajo. No, profe, es que la materia está ubicada en el último, en el noveno semestre, entonces Todos sí. son. Bueno, entonces, la primera cosa que tengo que hacer aquí con ustedes, según me cuentan pues como las personas que coordinan el área de esta materia, es que tengo que hacer un proceso que se llama la concertación de la evaluación. Entonces para eso hay como unos formatos que les debo compartir a ustedes y por eso voy a compartir pues pantalla para que lo revisemos y para que sepan ustedes pues las fechas de evaluación y cómo va a ser todo el tema de ese aspecto. Por aquí debo tener eso, es este. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, investigación aplicada. Y bueno, según me cuentan, aquí en el tecnológico para este semestre se consideran 5 momentos de evaluación. Para esos momentos, yo tengo que emitir una nota del 60% antes del 10 de octubre. Eso quiere decir que 3 de esos momentos tienen que ser anteriores a esa fecha. La propuesta de evaluación es que vamos a dividir eso tanto en unos informes escritos
que pueden ser por grupos, como también unos quizzes que se van a realizar de forma online. Cada una de las actividades evaluativas va a tener el mismo peso, que es del 20%. Y la actividad número 1 o el informe número 1 va a ser un reporte escrito que debe ser entregado el 9 de septiembre y va a consistir en la selección y elaboración de un ensayo sobre una evaluación ambiental que haya sido influyente en el desarrollo de las ciencias ambientales. Entonces, ahorita voy a hacer una presentación sobre el tema de ciencias ambientales, cómo se da todo ese desarrollo científico, investigativo, desde el inicio pues, de las ciencias ambientales, y ahí voy a estar como mencionando algunos reportes, algunos informes que ustedes podrían seleccionar para la elaboración de este ensayo. Yo les recomiendo que utilicen uno de estos tres, bien sea, por ejemplo, un informe, un reporte, una publicación que hizo una investigadora llamada Rachel Carson, que se llama Primavera Silenciosa. Puede ser también otro que se llama el informe Meadows, que es sobre los límites del crecimiento. Y hay otro que son los informes del IPCC, que el IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático, y ellos periódicamente van sacando unos reportes que alimentan lo que se llama las convenciones de las partes, que es cuando ustedes seguramente han escuchado hablar sobre los acuerdos de París y que allí se reúnen los países y establecen pues los límites para la lucha contra el cambio climático. Bueno, hay un informe de esos que se conoce como el SR15, que establece cuáles son los impactos negativos en el ambiente por el calentamiento global. ¿Listo? Y también establece cuáles son las rutas a seguir si queremos controlar las emisiones y el calentamiento y dejarlo solo en 1.5 grados centígrados. Entonces, ese es otro de las alternativas que ustedes tienen. Esa actividad se puede realizar en parejas, pero no, le voy a poner aquí en grupos de máximo 3 personas, ¿listo? De máximo 3 personas. Bueno, y eso sería pues como la primera entrega. La actividad número 2 de evaluación también va a ser del 20% y el producto es para entregar el 30 de septiembre. Y en este caso también se va a realizar por grupos de 3 personas, pero consiste en la elaboración de una investigación bibliográfica sobre una temática ambiental de interés. Entonces, ustedes ya como están en el 9º semestre, pues me imagino que ya algunos están empezando a evaluar la posibilidad de hacer trabajos de grado en el área de investigación o prácticas o simplemente porque tienen afinidad por alguna de las temáticas del pensum, pues podrían seleccionar una de dichas temáticas y hacer una investigación bibliográfica. Eso lo vamos a aclarar, cómo se hace ese tipo de investigaciones, cuáles son las bases de datos de consulta pues, de referencias bibliográficas, cómo seleccionar eso, cómo evaluar, por ejemplo, la calidad de un journal. Okay, pues hay una serie de indicadores que son indicativos, indicadores indicativos, pero que son simplemente como de inventario. O sea, uno sabe, por ejemplo, que una revista como Nature es una revista top a nivel mundial en cuanto a calidad de investigación, al impacto de dicha investigación, pero eso no quiere decir que todos los artículos que sean publicados en dicha revista necesariamente sean de la misma calidad, ¿cierto? Pueden haber artículos y publicaciones de mayor o menor calidad o de mayor o menor impacto, y no necesariamente está directamente o no necesariamente está relacionado con la calidad del journal como tal. Entonces, bueno, dentro de las temáticas está pues lo que ustedes han estudiado durante la carrera, como por ejemplo la gestión de residuos sólidos, el tema por ejemplo de energías renovables, el tema de cambio climático, que está pues muy relacionado con lo de renovables, o tratamientos avanzados de aguas residuales, o si ustedes tienen alguna otra temática que consideren que les puede servir, bien sea porque hace parte, por ejemplo, de un trabajo que estén haciendo incluso en otro curso, y simplemente quieran usar como este espacio también como para mejorar en cuanto a las técnicas de investigación, al tema de redacción, a cómo se redacta, por ejemplo, una introducción, cómo se especifica, ¿no? Cómo se redacta un resumen de un artículo científico y demás. Entonces, pues también están pues como en la libertad de hacerlo.
El informe que se entrega el 30 de septiembre tiene la estructura de un artículo científico de revisión, o sea, es como dichos artículos que no necesariamente incluyen información científica nueva, sino que lo que hacen es una recopilación de datos con base en publicaciones recientes, ¿cierto? Entonces, esos artículos tienen una estructura ya definida y es que pues, obviamente tienen un título, el resumen, la introducción, la metodología, una sección de discusión y la sección de conclusiones. Igualmente, pues como les dije, este trabajo se puede entregar en grupos de 3 personas y aquí está pues la fecha. La actividad número 3 va a ser un quiz online. Entonces voy a montar unas preguntas en plataforma y allí ustedes deberán ingresar y pues, resolver dichas preguntas, ¿cierto? Dicho examen. El contenido de dicho quiz será todas las temáticas que hayamos desarrollado hasta el 7 de octubre. ¿Listo? Perdón, aquí dice hasta el 30 de septiembre porque el 7 de octubre pues es el quiz. Entonces, las temáticas que hayamos desarrollado hasta ese día serán lo que entran dentro de esta actividad. El informe 4 se entrega el 21 de octubre y consiste en un informe escrito, que el objetivo como tal es la formulación de una propuesta investigativa ambiental bajo las metodologías de Colciencias o convocatorias del TDA. Y es que cuando uno quiere aplicar a recursos de investigación, pues generalmente pues, se abren las convocatorias, bien sea de MinCiencias, pues Colciencias no, ya se llama MinCiencias, o convocatorias internas del Tecnológico de Antioquia, o convocatorias de la Unión Europea, o de diferentes pues, organismos que hacen financiación de investigación, y ellos establecen cómo debe ser la estructura. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a entregar a ustedes una guía sobre cómo debe hacer la propuesta, y ustedes pues elaborarían pues todo el proyecto, ¿cierto? Entonces allí seguramente les hará pues habrá que hacer una introducción donde se explique cuál es la problemática que se desea abarcar, deberían hacer como un presupuesto también, entonces cómo se hace el presupuesto de un proyecto de investigación, y bueno, hay una serie de requisitos que se encuentran allí para que ustedes lo vayan desarrollando. Esta propuesta, pues, como les dije, se elaborará según unos términos de referencia de entidades financiadoras, o sea que va a ser una propuesta que se ajusta mucho pues como a lo que sucede en la realidad y lo que hace seguramente todos sus docentes que tengan pues funciones de investigación. Y ese también se puede hacer con grupos de 3 personas. Como vi en la lista, el grupo es de 13 personas. Entonces, puede haber un grupo que sea de 4, pero entonces ustedes ya lo definen internamente, pues, grupos de 3 personas, excepto uno que podría hacerlo de 4. Y el informe 5 o la actividad 5, digamos, es un quiz online, que ese ya es como la actividad final y cubre todas las temáticas del curso. Ya sobre las temáticas, en la del tecnológico me entregaron otro documento que es el currículum, el microcurrículum del curso, ¿cierto? Entonces, en este microcurrículum, ustedes van a encontrar, por ejemplo, todas las fuentes bibliográficas que pueden consultar para el desarrollo de las temáticas que están aquí propuestas. Yo acabo de revisar online y estos documentos están fáciles de descargar. Pues por aquí, por ejemplo, este es uno de ellos, este es de Tamayo, y también ya descargué, está fácil de encontrar en Google, simplemente ponen esta referencia y ahí inmediatamente lo encuentran, que es este de McGraw-Hill, pues esta es la editorial. Entonces, Hernández Sampieri y metodología de la investigación. Entonces, digamos que todo este microcurrículo está diseñado con base en estas 2 referencias principalmente. Adicionalmente, haremos unas consultas o sí, unas consultas y el desarrollo de unas temáticas que se encuentran por fuera de estas referencias, pero serán muy puntuales, como por ejemplo en la sesión 1 y 2 es un tema más introductorio, entonces vamos a ver unos temas como el día de hoy, que es sobre las ciencias ambientales y sobre, por ejemplo, la investigación en el TDA. Pero ya a partir de la sesión 3 y 4, pues vamos a ver ya cuestiones más que están relacionadas con estos libros que les digo acá. Entonces, por ejemplo, qué es la literatura científica, cómo
qué es la escritura científica, los gestores de documentos de referencias. Entonces, para este tema, por ejemplo, vamos a usar, vamos a mirar cómo se usa Mendeley, que es un gestor de referencias, que existen muchos tipos, inclusive dentro de Word también se puede hacer, pero Mendeley es como el más, al menos es el que más me gusta y es el que yo uso, pues por acá debe estar incluso. Pero bueno, eso no importa, eso ya después te los muestro. Entonces, cómo se usa Mendeley y cómo esto nos facilita, por ejemplo, la elaboración de artículos científicos, ¿cierto? Para todo el tema de gestión de referencias bibliográficas. En la sesión 5 y 7 vamos a trabajar el tema de lectura crítica de artículos científicos, cómo se hace un estado del arte, qué es el problema de investigación, cómo se selecciona un problema de investigación, el análisis de la información científica, entonces cómo evaluar, por ejemplo, la calidad de un artículo, cómo evaluar la calidad de un journal, cuáles son los tipos de indicadores que existen para eso. En la sesión 8 y 10 vamos a hacer una lectura crítica de artículos científicos, se continúa con el estado del arte y el marco referencial. O sea, que aquí es donde se hace todo. Esto yo diría que es quizás la parte más dispendiosa al momento de hacer un artículo científico, porque generalmente cuando uno está escribiendo un artículo, pues uno ya es como experto en el área que está escribiendo y por lo tanto el tema de metodología, de discusión de resultados, pues depende ya de los experimentos, ¿cierto? O sea, que ya si uno es el que está haciendo los experimentos, esa parte ya está muy clara. Pero el tema de marco referencial, el estado del arte, ese es quizás el más dispendioso y que requiere un mayor esfuerzo por parte del investigador al momento de redactar. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. El tema de la construcción de la metodología, que obviamente pues depende del tipo de investigación que se va a hacer, si es una investigación cuantitativa, si es cualitativa y cómo se hace el análisis de ese tipo de información. La sesión 14 y 15 es la planeación de ejecución de actividades, entonces también está muy relacionada con el tema de presupuesto que va a estar dentro del informe que ustedes deben entregar. Entonces, bueno, aquí en este documento encuentran pues todas las temáticas que han sido propuestas por el Tecnológico de Antioquia, o sea que pues, esta no es un microcurrículo elaborado por mi persona, sino que ya hace parte pues de los productos o de los documentos internos del tecnológico. Y en la última sesión está el tema de la socialización, entonces cómo hacer una presentación de un artículo científico, por ejemplo, en un auditorio, cómo se hace eso generalmente y bueno, y cómo se hace una sustentación de esto o una defensa de una tesis y eso. Bueno, entonces eso por parte de este compromiso, pues. Yo pues debo sacar como unos pantallazos de esto que estamos haciendo en este momento y ya con base en eso pues se da como por concertado y por cumplido dicho requisito pues de demostrarles y socializar el tema de evaluación. No sé si tienen alguna duda. Profe, hola. Hola. No, mira, yo entiendo que durante toda la materia se va a estar como teniendo en cuenta lo que vamos a ir necesitando para cada trabajo, ¿cierto? Como Sí. explicando. Entonces, no, solo que a mí me preocupa el 20%, o sea, una nota de un 21 debe sacarla bien porque siempre afecta. Entonces, nada que si está presto a cualquier inquietud que tengamos sobre el trabajo que estamos realizando, nos colabore, porque la idea siempre es como sacar buenas notas en ese 20 de cada actividad. Claro que sí. Se pueden comunicar conmigo por el correo pues institucional que ustedes ya lo tienen, ¿cierto? El juan.gomez44 o también me dejando mensajes en el Teams o pues por cualquier medio que me localicen, ahí pues estaré pues como atento a darles algún apoyo que necesiten. Igual pues yo les digo que pues no es cuestión de relajarse, pero tampoco como de preocuparse. Sí, yo también considero que un 20% es una nota muy alta, pero seguramente si ustedes trabajan de forma pues diligente y como son trabajos en grupo, pues seguramente pues les va a ir bien. O sea, no hay que como que estresarse mucho con ese aspecto. Entonces, si no hay mayores preguntas, yo quisiera entonces entrar como en la primera parte ya del contenido,
que es hacer como una descripción sobre el conocimiento científico, ¿cierto? Que decía así, sí, el conocimiento científico. Entonces, como esta parte es de 2 sesiones, entonces ya terminamos como con esto, vamos a entrar a una parte ya más temática. Y para eso yo tengo una presentación que hago sobre la introducción a las ciencias ambientales. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que yo quisiera decir sobre eso es que nosotros dentro de las ciencias ambientales hacemos parte de un sistema más grande que podríamos llamar como el ambientalismo, o mejor dicho, hay que hacer una clara definición entre lo que es la ciencia ambiental y el ambientalismo. Y es que aunque los dos movimientos surgen de un deseo o como respuesta a un concepto que es el de la sostenibilidad, existen ciertas diferencias en los métodos y en las formas, ¿cierto? Incluso en el papel que desempeñan dentro de los sistemas productivos y dentro de la sociedad como tal. Entonces, como para aclarar muy bien esa diferencia, habría que poner un ejemplo, como el de, no sé si ustedes han escuchado o conocen que hay una activista ambiental, una ambientalista que se llama Greta Thunberg. ¿Sí la han escuchado o no? ¿Sí saben quién es? Sí, profe. Todo el mundo sabe, ¿cierto? Ella es la muchacha, pues sí, ella es una joven de Suecia que lucha pues en contra del cambio climático y tiene pues como un movimiento pues mundial bastante fuerte en ese tema. Y digamos que ella hace parte dentro de lo que nosotros podríamos definir como ambientalismo, que es un sistema ideológico, filosófico, o un movimiento social, ¿cierto? Que lo que buscan es pues obviamente la protección ambiental, la institución de derechos ambientales, la sostenibilidad y la ética ambiental, que también son fines de las ciencias ambientales, pero en nuestro caso nos basamos más en el desarrollo del método científico y del desarrollo de las ciencias. Por eso es que nosotros como ingenieros ambientales pues tenemos una formación tanto en la química como en la física, las matemáticas, la biología. Y dentro de las ciencias o dentro de la sociedad, perdón, nos podemos diferenciar del ambientalismo en que, por ejemplo, una persona como Greta jamás en la vida se pondría a trabajar con una empresa petrolera, ¿cierto? Mientras que dentro de las ciencias ambientales nosotros buscamos la sostenibilidad también muchas veces dentro de unos marcos normativos que buscan, por ejemplo, reducción de impactos, optimización de procesos, pero que desde un punto de vista ideológico, filosófico, muchas veces podría ser hasta contradictorio, ¿cierto? Pero eso es como una diferencia que se tiene ahí, aunque hay muchos puntos en común, porque nosotros también dentro de las ciencias ambientales tenemos en cuenta los avances de las ciencias sociales y yo diría que incluso más a medida que pasa el tiempo, pero siempre ha existido como esa diferenciación entre lo que es el ambientalismo puro, que en algunos casos es incluso radical, como los movimientos ambientalistas como el Greenpeace o diferentes grupos ambientales que son incluso mucho más radicales, y otros que es el tema de la ciencia ambiental, que evalúan más que todo, por ejemplo, la capacidad de resiliencia y de soporte que tiene un ecosistema. Entonces, no necesariamente es la protección y la conservación per se, sino también evaluar cuáles son las capacidades de carga que tiene un ecosistema, hasta qué punto se puede impactar sin generar un deterioro significativo del sistema, ¿cierto? Que exista todavía resiliencia del sistema y demás. Y podemos decir que todo este tema ambiental surge por la división entre el hombre y la naturaleza. Y podríamos decir que dicha división surge en las sociedades desde hace mucho tiempo, ¿cierto? O sea, podríamos incluso decir que dicha división surge durante la constitución de las primeras ciudades. Y es que fue en ese momento del desarrollo de la civilización que el ser humano generó una división entre los ciclos naturales y los ciclos sociales. O sea, antes del desarrollo de grandes ciudades y de comunidades complejas, digamos que el crecimiento poblacional o el desarrollo de las sociedades, sociedades nómadas, por ejemplo, dependía mucho de los ciclos naturales, ¿cierto? Entonces, el ser humano todavía estaba inmerso dentro de esos ciclos naturales, pero fue con el desarrollo de las primeras ciudades hace aproximadamente unos 5.000 años o 6.000 años, que el hombre generó una división y dejó de depender de dichos ciclos porque desarrolló, por ejemplo, mano de obra especializada,
desarrolló actividades como la agricultura, el almacenamiento de recursos naturales para el uso durante, por ejemplo, las épocas de invierno, en zonas del mundo pues, donde existen dichas fluctuaciones y demás. Las primeras ciudades se desarrollaron en lo que hoy es Irak e Irán. Entonces tenemos registro, por ejemplo, de la ciudad de Uruk, que se dice que es la primera ciudad de la civilización humana. Y esta ciudad existió hace más de 5.500 años, o sea, hace 3.500 años antes de Cristo. Se decía que tenían aproximadamente 14.000 habitantes. Y lo importante de esta ciudad es no solamente que se generó esa ruptura, sino que la especialización de la mano de obra contrajo los primeros desarrollos científicos como tal y el desarrollo de las artes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el tema de las artes se tiene registro de que fue en estas ciudades en Mesopotamia donde se tiene ya el registro de la escritura y los primeros poemas. Uno de los primeros poemas escritos es el de Gilgamesh, que es el que está aquí, pues la imagen que aparece como un trozo escrito como en una roca. Y no solamente el tema de las artes, sino también el tema científico como tal. Entonces, primeros registros astronómicos y tan solo el mero hecho de desarrollar la escritura ya ha sido un avance impresionante, porque incluso, por ejemplo, al día de hoy estamos en la capacidad de leer un poema, un documento, tal cual como se escribió hace 3.500 años. Y esa es quizás una de las falencias de las culturas americanas o de otras partes del mundo, que el hecho de que el conocimiento se transmitiera de forma oral, pues digamos que disminuyó o pudo haber reducido, afectado el desarrollo científico de dichas comunidades. Sin desconocer que también pues en las Américas se tenían unos sistemas de contabilidad y unos sistemas pues avanzados, por ejemplo, en el tema de astronomía. Pero fue solamente, esos son como los momentos iniciales de desarrollo pues de la ciencia. Pero cuando hablamos de ciencias modernas tenemos que hablar en un periodo que se llama la Revolución Científica, que se caracteriza por la aparición de personas como Isaac Newton, que es el padre de la física, o Antoine Lavoisier, que se considera como el padre de la química, o Robert Boyle, que es uno de los padres de la fisicoquímica. Entonces, digamos que estas son personas que dieron un punto de inflexión en el desarrollo de las ciencias y muchos de ellos son incluso autores que nosotros citamos y estudiamos el día de hoy en nuestras universidades, o sea, las leyes de Newton sobre la masa y la acción, la fuerza, toda esta parte de dinámica, pues está muy reciente, pues muy vigente todavía. O las leyes de conservación de la materia, de la energía de Antoine Lavoisier, o los trabajos de Robert Boyle sobre la expansión de los gases y demás, pues son cosas que todavía están en nuestros pensum académicos. Pero ellos también representaban como esa dualidad, ese punto de inflexión entre procesos antiguos o ciencias más antiguas, como por ejemplo el tema de la alquimia y las ciencias modernas como tal. Entonces, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo Isaac Newton, aunque es el padre de la física, también dentro de un periodo de su vida se dedicó a temas esotéricos y temas de alquimia. Y dentro de muestras que han tomado de sus cabellos, han encontrado, por ejemplo, trazas de mercurio y de compuestos químicos que están muy asociados a todo ese proceso de la alquimia. Entonces es como esa paradoja de un hombre que ya era moderno porque logró desarrollar herramientas como el cálculo diferencial, pero que también tenía esa otra cara de unas ciencias antiguas y ese misticismo de la alquimia que había surgido desde las épocas de Alejandro Magno, cuando conquista Egipto y se mezclan esos conocimientos de los antiguos griegos y de los antiguos egipcios. Entonces, bueno, ahí existe como, podemos decir que el desarrollo de las ciencias ambientales surge con el desarrollo de las ciencias modernas más o menos en esta época de los años 1600, 1700. Y uno de los desarrollos más importantes o consecuencias de la revolución científica es el desarrollo de la revolución industrial, que pues como ustedes saben está fuertemente influenciado por el desarrollo de los motores de vapor, el desarrollo de los motores de vapor y su popularización,
que llevó a muchos países que se comenzaron con la industrialización a incrementar el consumo de energía, porque ya no era necesario la tracción humana o la tracción animal, sino que con este tipo de tecnología ya se podrían alcanzar mayores niveles de producción. Pero no solamente hay que considerar el motor de vapor, sino que otro de los motivos que desarrolló la revolución industrial fue el hecho de de cambiar el combustible. Entonces se pasó de un carbón vegetal al coque, que es un material que tiene un mayor poder calorífico y que por lo tanto permitía incrementar aún más la capacidad de producción de, por ejemplo, de las siderúrgicas. Esta revolución industrial, pues como ustedes saben, tiene también unas consecuencias desde el punto de vista ambiental. Y es que con esa tecnificación de la producción, pues comenzaron a emitirse grandes cantidades de gases a la atmósfera. Primero, pues, por ejemplo, gases como metano, como óxidos de nitrógeno o dióxido de carbono. Y es que, por ejemplo, un dato es que para el año 1820, cuando Bélgica estaba en ese furor pues, del desarrollo industrial, se sabe que para esa época Bélgica consumió el 52% de su área boscosa, solo para la producción de carbón, ¿cierto? O sea, talaban los bosques para la producción del carbón y se consumieron el 52% del área boscosa. Ahora, ¿qué pasaría si países como los nuestros, que estamos en la Amazonía, pues hiciéramos lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias para el clima? Pues sería una cuestión catastrófica, ¿cierto? Entonces ahí también empiezan unos temas que hacen parte, por ejemplo, del ambientalismo, de esa justicia ambiental, o sea, cuál es el derecho que tiene un país para desarrollarse y quién debe pagar por eso, o cómo es la responsabilidad de los países para ello. O sea, los países europeos y industrializados tuvieron una presión ambiental gigantesca que vivimos hasta el día de hoy. O sea, en el momento actual tenemos un calentamiento de aproximadamente 1 grado centígrado, y ese calentamiento se debe a las emisiones pasadas. Y esas emisiones pues están precisamente reflejadas desde este momento de la revolución industrial. Y bueno, y no solamente este tema de la revolución industrial y su inicio, sino que eso fue evolucionando y llegó, por ejemplo, hasta el descubrimiento del primer pozo de petróleo en 1859 y posteriormente en los años 1900 ya la aparición de contaminantes que son sintéticos, o sea, que no se encuentran en la naturaleza, pero que ya están presentes en nuestra atmósfera y que a unas concentraciones tales que las podemos medir claramente, como por ejemplo el caso de los CFC, que son unos compuestos que son capaces de degradar la capa de ozono, y vemos que, por ejemplo, desde el año 1950, pues hay un incremento significativo de su concentración en la atmósfera. Entonces vemos cómo ese crecimiento de la revolución industrial pues está claramente relacionado con efectos como el calentamiento global, y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista demográfico. Y es que esa revolución de conocimiento no solamente modificó las tecnologías, sino también los servicios disponibles para la sociedad, como por ejemplo lo que se conoce como la revolución médica, con el desarrollo de vacunas, de antibióticos, y de todo eso pues redujo la mortalidad de los niños, por ejemplo, al nacer, y resultó pues en una explosión demográfica. Esa explosión fue tal que para los años 60 se sabía o se temía las hambrunas, o sea, algo como lo que nosotros vivimos en la actualidad con el tema de cambio climático. La problemática que existía en los años 60 era el tema de hambrunas. Y por motivo de ello, pues se desarrollaron unas inversiones tecnológicas hasta que en México hubo un investigador, pues él es norteamericano y fue fundado tenía recursos de la Fundación Rockefeller, y desarrollaron lo que se conoce como el arroz milagroso o la revolución verde. Y es que esto consistió en la tecnificación de la agricultura y el incremento de la capacidad de producción de los suelos, con base en unas fuertes cantidades de plaguicidas y ¿cómo se llama?, de nutrientes, ¿cierto? De fertilización y pesticidas. Y bueno, eso
digamos que de cierta forma logró controlar esos temores de hambrunas que existían en países muy poblados como por ejemplo México en la actualidad, que tiene como 90 millones de habitantes, pero aún más en otros países como en la India, ¿cierto? Eso fue como una solución en dicho momento, pero en la actualidad pues hay fuertes críticas, como ustedes saben, a todo este tema de la revolución verde, porque esta tecnología pues depende mucho de la capacidad de comprar, por ejemplo, estos fertilizantes, los pesticidas, depende mucho de la mecanización, del acceso a la tierra y demás, y por lo tanto han surgido unas presiones sociales y inclusive pues, temas de suicidios generalizados en la India, y bueno, hay unos documentales muy serios al respecto que ustedes los pueden consultar, se encuentran incluso en YouTube por este canal alemán que llama la Deutsche Welle, la DW, pues les recomiendo que revisen esa página. Bueno, esto por este lado. Y otro de los aspectos que llama pues o que fortaleció el desarrollo de las ciencias ambientales y muchas de las técnicas que nosotros utilizamos fue precisamente el tema de los desastres ambientales. Y algunos desastres pues han sido muy famosos, como por ejemplo el desastre del Exxon Valdez, que fue el vertimiento de petróleo por un barco, el barco Exxon Valdez en Alaska, que descargó aproximadamente 37.000 toneladas de hidrocarburo, y pues con los impactos que eso tiene sobre la vida acuática, sobre las aves y demás. Como resultado de esto, pues surgieron normativas que son aplicadas incluso a nivel internacional, pero también el desarrollo de algunas tecnologías, como por ejemplo el tema de biorremediación. Entonces, todo este fortalecimiento de las ciencias con base en brindar soluciones, una investigación aplicada, como el nombre de este curso, a la solución de desastres ambientales. Otro ejemplo de contaminación muy famoso es el de uno producido por la empresa General Electric, que fue el vertimiento de PCBs en la cuenca del río Hudson. Y ese tema es incluso vigente hasta el día de hoy, porque hace poco salió pues una que se llama eso, como una respuesta de los tribunales pues, de Estados Unidos, obligando a General Electric a limpiar ciertas regiones de dicho canal. Como resultado también de estas fuertes contaminaciones surgieron, por ejemplo, la Convención de Estocolmo, el tema de control de mercancías peligrosas y también pues técnicas de biorremediación principalmente, dado que estos PCBs pues son bioacumulables, son tóxicos y carcinogénicos. Y el que fue quizás uno de los, ¿qué le dijera yo? Una de las publicaciones más influyentes en el tema de ciencias ambientales fue el elaborado por esta investigadora llamada Rachel Carlson. Ella escribió un libro llamado Silent Spring en 1962 o Primavera Silenciosa. Este libro es considerado como uno de los 25 libros más influyentes de divulgación científica, y ella se centró en los efectos de contaminación por DDT en los ecosistemas y el potencial riesgo sobre las personas. Este libro tuvo un impacto tal que, por ejemplo, en Estados Unidos surgió como respuesta a este libro y a los movimientos sociales que surgieron pues como por estos resultados, se concluyó con la institución de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, que seguramente pues ustedes han estudiado pues muchas de sus publicaciones y de los modelos, por ejemplo en el tema de vertimientos, cuando hablamos de Qual 2K, modelos de dispersión de contaminantes. ¿Sí, aló? ¿Alguien habló? Bueno, no sé. Entonces, bueno, es uno de los libros más influyentes pues, de divulgación científica. Ya dentro de, digamos que de la estructura ambiental mundial, sabemos que existe algo que son las cumbres de la Tierra, donde la primera fue la Conferencia de Estocolmo, precisamente porque se estaban dando unos procesos de contaminación transfronterizas que ameritaban, pues, como la reunión de los diferentes países a tratar dichas temáticas. Otra de las consecuencias de estas conferencias es que en una de ellas se comisionó al Club de Roma para la elaboración de un
informe sobre cómo lograr o evaluar la situación ambiental del planeta. Y de allí surgió un documento que se llama el informe Meadows, que es el informe sobre los límites del crecimiento humano. Y es que allí pues se abarcaban las problemáticas como la hambruna, los sistemas económicos, el tema de seguridad alimentaria, de energía, de industria, los asentamientos humanos y demás. Y todo eso está vislumbrado o dimensionado desde un punto de vista de la dinámica de sistemas. O sea, hasta el día de hoy vemos que nuestros sistemas productivos dependen de un modelo que se denomina como lineal, ¿cierto? O sea, existe lo que llamamos una economía lineal, en la cual se considera que los recursos prácticamente son infinitos y por lo tanto está soportado pues la explotación excesiva de recursos naturales o incluso recursos humanos, de cualquier tipo de recurso, porque se considera que son infinitos. Y eso como resultado pues ha llevado a los altos niveles de contaminación que tenemos en la actualidad. Pero en el informe Meadows, lo que se hace es que con medio de dinámica de sistemas se descubren o se demuestran que existen unos ciclos que se retroalimentan. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en epidemiología ambiental, en investigaciones de epidemiología ambiental, sabemos que si hay mayores niveles de contaminación atmosférica, pues eso va a repercutir, por ejemplo, en los costos, no solamente, por ejemplo, en la salud humana, sino también, por ejemplo, en los costos de los asentamientos urbanos, ¿cierto? De la propiedad. O sea, nadie quiere vivir en una zona contaminada. Y entonces, si se tienen comunidades con bajos costos, seguramente van a estar habitadas por comunidades con menores niveles de ingreso y por lo tanto van a tener menor representatividad política, y eso en última lo que va a hacer es también como realimentar los procesos de contaminación. Entonces, ese tipo de estudios de dinámicas de sistemas fue elaborada por este grupo y ellos proponían ciertas soluciones, pero que por parte de los países fueron como descartadas por considerarse pues primero, más difíciles de implementar. O sea, hasta el son de hoy estamos hablando de esa batalla entre la economía lineal y la economía circular. Y por otra parte fue porque se propuso que existía un medio alternativo para atender las emergencias ambientales y era precisamente con el crecimiento económico. Entonces, mientras un informe decía que había que controlar el crecimiento, ¿cierto? El libro incluso se llama Los límites del crecimiento, y ese control debía ser tal que debería no superar las capacidades planetarias. El otro modelo lo que decía era que había que promover el desarrollo económico de los países, porque a mayor nivel de desarrollo económico caen las desigualdades sociales y cae la contaminación ambiental. Y eso es lo que se conoce como la curva Kuznets. Seguramente ustedes han escuchado hablar sobre eso en temas de economía ambiental y demás, pero eso por ese lado. Entonces, como el mundo, digamos que seleccionó esta alternativa de Kuznets y se desarrollaron políticas como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, que ayudó mucho pues a varias regiones del planeta, y digamos que, y fortalecimiento del crecimiento económico, ¿cierto? Entonces, el apoyo para el crecimiento económico de los países con el objetivo de controlar, pues de lograr esa inversión. Sin embargo, pues al día de hoy sabemos que eso no es tan así, aunque existen algunas regiones del mundo donde efectivamente se puede cumplir dicha hipótesis, pero eso no lo vamos a discutir pues el día de hoy. Existe también otro informe muy importante que es el informe Brundtland. Brundtland es esta mujer que está aquí en la imagen a la derecha, quien fue la autora principal del libro o del documento Nuestro Futuro Común, y es allí donde en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 pues se enmarca ya claramente el tema de desarrollo sostenible. Esto tuvo pues como consecuencia el desarrollo de normativas internacionales. Entonces vemos que a partir de esta época, en los años 90, fue que se comenzaron a formar, por ejemplo, los ministerios de ambiente, como por ejemplo en Colombia y en muchos países del mundo, no solamente en Colombia, sino en prácticamente todos los países. Algunos empezaron antes, y por ejemplo en Colombia teníamos desde los años 70 ya algunas entidades que estaban como a cargo de la gestión de recursos naturales, pero que digamos que desde el punto de vista de sostenibilidad, desde la concepción de desarrollo sostenible que tenemos nosotros, solo se da a partir del año 90.
Y es que allí ya se empieza a vislumbrar que vienen unas problemáticas asociadas, por ejemplo, con el tema del cambio climático y que son problemas a escala global. Y como les digo, también se vislumbra el tema de justicia social ambiental o justicia ambiental, porque se sabía que, por ejemplo, un ciudadano norteamericano, pues estadounidense, emitía aproximadamente unas 25 toneladas de dióxido de carbono, mientras que un europeo emite 10 toneladas y uno de Burkina Faso entre 0.3 y 0.4. Pero las consecuencias negativas de dichos impactos, pues los que son más vulnerables y los que van a pagar mayor las consecuencias son precisamente aquellos países ubicados en los trópicos, como por ejemplo el nuestro, pero también algunos países africanos de la África subsahariana, que a pesar de que son los más pobres, tienen menores niveles de emisiones o menores impactos en la atmósfera, pero también van a cargar con las mayores consecuencias de dichos calentamientos, pues del calentamiento global. Entonces, lo que les decía, como resultado de estas cumbres de la Tierra surgieron pues los ministerios de ambiente, algunos en los años 70, como la EPA, y otros alrededor de los 90, ¿cierto? Y también surgieron normas y tratados nacionales e internacionales, por ejemplo, para la protección del aire, para la protección de fauna y flora amenazadas, para la protección de humedales, de capa de ozono, residuos peligrosos y pues todo lo que ustedes ven dentro de los diferentes cursos. Ya desde el punto de vista ambientalista, también surgieron unas respuestas. O sea, no solamente se dio ese fortalecimiento, digamos, científico y, por ejemplo, la aparición de los programas de ingeniería ambiental, ¿cierto? Sino que también desde el punto de vista social, los movimientos sociales, hubo un fortalecimiento. Y entonces se dan, por ejemplo, a nivel mundial, lo que se conoce como los partidos políticos verdes, los partidos verdes. O sea, no solamente, yo no es por promocionar el Partido Verde, la Alianza Verde y nada de eso no. Pero solamente como un ejemplo, ¿cierto? O sea, aquí, por ejemplo, vemos el Partido Verde de Canadá, vemos movimientos como Greenpeace, vemos también la aparición de, por ejemplo, la Alianza Verde en diferentes países. Y bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos movimientos sociales o este surgir, esta sensibilización ambiental fue aprovechada por muchas empresas para hacer lo que se llama como un greenwashing. Y es que algunas empresas como Starbucks empezaron a promover ciertos productos como si fueran sostenibles, pero que en realidad no lo era tanto. Porque, por ejemplo, decían que sus envases eran más sostenibles por el hecho de no tener pajilla, o sea, el pitillo, pero en lugar de ello le ponían unas cubiertas plásticas, que en realidad, pues si uno hace la contabilidad ambiental, pues se da cuenta que el impacto neto sobre el ambiente es negativo. Y también empezamos a encontrar algunas cosas como el carbón limpio o las cosas que decimos verde. Entonces, que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar y al final le ponían la palabra verde o ecológico o sostenible y ya con eso se pretendía pues como hacer o intentar favorecer el producto en un mercado pues que estaba sensibilizado por el ambiente. Desde el punto de vista social también hay que reconocer que el ambientalismo ha tenido como un resurgir ahí muy importante y es que se han encontrado ya también algunas relaciones entre fenómenos sociales como por ejemplo el tema de minorías étnicas, de racismo y estas cuestiones con procesos también ambientales, como por ejemplo hay unos informes sobre en los Estados Unidos que se llama The Black Sand Environment o algo así, que es sobre la relación que existía entre los sitios más contaminados en los Estados Unidos y la localización de las comunidades afroamericanas. Y allí se podía evidenciar claramente cómo las comunidades más pobres, no solamente afroamericanas, sino también comunidades latinas y demás, eran presionadas para vivir en zonas de mayores niveles de contaminación. Entonces allí vemos cómo existen esa posibilidad de contribución desde las ciencias sociales. Toda vez que las ciencias sociales lo que buscan es analizar esa interacción o la sociología,
Sí, sociología ambiental busca analizar esa interacción entre el humano y los entornos naturales. Y de allí surgen otros conceptos, como por ejemplo el concepto de la ética ambiental, la ética de la tierra y otros movimientos sociales, como por ejemplo es que Back to the Nature y cosas así eran también como muy inspirados por todo este movimiento hippie del fin de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra de Vietnam. Y pues como todos estos grupos de personas que adquieren un nivel de sensibilidad que intentaban incluso hacer unas migraciones inversas. Generalmente lo que nosotros vemos es que las comunidades rurales migran hacia las ciudades por tema de oportunidades, pero como resultado de estos procesos sociales comenzaron a haber unas migraciones, aunque a menor escala, de una cierta población que quería volver hacia la tierra, pues. Desde el punto de vista de gestión ambiental, pues también surgieron algunos conceptos importantes como el concepto de impacto ambiental, de aspecto ambiental, que ustedes saben pues que el aspecto es este elemento o actividad que tiene la capacidad de interactuar con el medio ambiente, mientras que el impacto es el resultado de dicha interacción, que puede ser beneficioso o negativo. Y por ejemplo, el aspecto ambiental puede ser la emisión de gases de efecto invernadero, y el impacto ambiental, pues, es el calentamiento global, ¿cierto? Y esos impactos ambientales, pues, existen de punto medio, de punto final, y allí hay, pues, todo un desarrollo conceptual que ustedes seguramente evaluarán en el tema pues, de otros cursos, como el de evaluación de impactos ambientales y demás. Y también, pues, surgieron algunas normas internacionales, por ejemplo, la familia ISO 14000, precisamente para luchar contra esos fenómenos del greenwashing. Se desarrollaron algunas normas sobre cómo se debe implementar un sistema de gestión ambiental, cómo se hace una contabilidad ambiental y cómo garantizar que eso que se está promulgando pues sea real. Y para ello se utilizaron pues indicadores como la huella ecológica, el análisis de ciclo de la vida. Adicionalmente, pues ya las ciencias ambientales en la actualidad pues han desarrollado muchas técnicas que ustedes han estudiado pues durante sus estudios de ingeniería ambiental, como por ejemplo la modelación de emisiones atmosféricas, todo el tema de química ambiental, de química atmosférica, la modelación de vertimientos, entonces que también por ejemplo estaban pues como en los requerimientos de la normativa ambiental, y todo el tema de por ejemplo de sistemas de información geográfica, el de data science con todo lo de sensores remotos, inteligencia artificial. Digamos que todos estos conocimientos que se están dando en la actualidad, pues están siendo también aplicados al estudio de las ciencias ambientales, y es como la aplicación de estas tecnologías pues a la solución de problemáticas locales. Bueno, aquí les ponía algunos ejemplos de cómo era la evaluación, por ejemplo, de un aspecto ambiental y un impacto ambiental, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en un proceso de licenciamiento. Entonces, sabemos que un aspecto ambiental es el vertimiento de aguas residuales, tenemos también unos impactos ambientales como son la contaminación del agua, y ello lo podemos, pues, jerarquizar por medio de unas matrices de valoración de impactos, que como les digo, pues eso hace parte como del conocimiento necesario para la regionalización de impactos, porque por ejemplo, un impacto como el calentamiento global es algo que se da a nivel planetario, ¿cierto? Pero ese calentamiento global o por ejemplo la degradación de la capa de ozono tiene también unos impactos locales que requieren mayor investigación, investigación a nivel local, como por ejemplo, perdón, por ejemplo el tema de la capa de ozono. Sabemos que el agujero de capa de ozono es un impacto regional, ¿cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, en Europa había un impacto muy significativo en esa zona y que se ha venido mejorando desde el control de estos gases que deterioran la capa. Pero eso es un impacto regional, pero si nosotros quisiéramos saber el impacto local, habría que hacer una investigación aplicada para conocer, por ejemplo, cómo se traduce ese agujero de la capa de ozono en la incidencia, por ejemplo, de cáncer de piel, en la degradación de los cultivos, por ejemplo, o en la degradación de la infraestructura, ¿cierto? Porque eso, el ozono
los rayos ultravioleta tienen la capacidad también de degradar, por ejemplo, materiales que estén expuestos como polímeros y demás. Pues existe una cierta nivel de impactos que son de punto final, que son locales, que son regionales y que requieren pues una investigación aplicada a dichas condiciones puntuales. Sobre algunos de estos impactos, el conocimiento es muy antiguo, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, en esta diapositiva cómo ha sido la evolución de ese conocimiento científico desde incluso los años 1850. O sea, el cambio climático y el efecto invernadero era ya discutido en el año 1854 por Fourier. Seguramente ustedes en la clase de cálculo recuerdan ese nombre, ¿cierto? La transformada de Fourier. Bueno, este señor ya desde los años 1850 era consciente del efecto invernadero. Y no solamente eso, sino que se analizaban ya cuáles eran las capacidades de calentamiento producidas por los gases como el CO2 y el metano en el año 1859. Y aún al día de hoy hay mucha política y movimientos sociales que se resisten, pues como a reconocer las evidencias científicas que se han realizado en ese aspecto. Entonces vemos como comienza en 1850, pero fue en el año 1988 que se funda lo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es un organismo de las Naciones Unidas que es de carácter técnico-científico para el análisis de los gases de efecto invernadero y los impactos que esto tiene sobre los sistemas económicos, sociales y naturales. Hasta el año 2015, pues que se logra el Acuerdo de París, y en la actualidad estamos que tenemos lo que se llama un presupuesto del carbono, que tenemos en la atmósfera capacidad máxima de emitir 300 millones de toneladas, pero que seguramente vamos a sobrepasar dicho presupuesto de carbono y vamos muy seguramente a estar por un calentamiento alrededor de los 3 grados centígrados, con el riesgo de que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de dicho calentamiento. Es decir, el IPCC ya ha estimado cuáles son las consecuencias de un planeta a 2 grados centígrados y los países entraron en una alarma. Tanto así que, por ejemplo, los mismos políticos fueron los que decidieron que el objetivo no fuera el calentamiento de 2 grados, sino que debía bajarse a 1.5 grados. O sea, aun cuando la política fue la que propuso incluso un objetivo más restrictivo, o sea, más exigente, la realidad es que las emisiones no han sido controladas. Es decir, con la pandemia hubo, digamos que una meseta, pero ya con las nuevas aperturas de los sistemas económicos, con el crecimiento de China, de la India, pues las emisiones siguen en un crecimiento pues muy fuerte y seguramente vamos a entrar en unos procesos desconocidos, por ejemplo en el derretimiento de los casquetes polares, que eso ya es casi que seguro, el derretimiento del permafrost, y ese derretimiento del permafrost con el peligro de que va a liberar nuevamente gases de efecto invernadero que estaban allí contenidos y se van a retroalimentar esos ciclos de calentamiento. Entonces, el IPCC pues, es responsable como de todas esas publicaciones, o más que publicaciones, como de recolectar la información, ¿cierto? O sea, el IPCC lo que hace es que dentro de unas ventanas de observación, como lo que se hace en un estudio bibliográfico, un estudio de revisión bibliográfica, seleccionan una ventana de observación y dentro de esos años recolectan todas las publicaciones científicas que se han dado en el mundo y con base en eso da unas alarmas y se alimentan ciertos modelos del clima para entregarle a los países en las convenciones sobre cambio climático. Y dentro de esos productos que ha entregado el IPCC o que ya son parte como de la normativa internacional, está por ejemplo los potenciales de calentamiento global, el tema de forzamiento radiativo, y se ha identificado por ejemplo que efectivamente el calentamiento global es el producto de la actividad humana. Tanto así que si nosotros vemos, bueno, en este no lo tengo. Bueno, sí, aquí, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, vemos cómo han sido los registros de dióxido de carbono, en la parte de abajo, en la verde, y arriba las temperaturas.
Y vemos como estas dos curvas pues tienen un match perfecto, ¿cierto? O sea, efectivamente la concentración de dióxido de carbono es el principal gas que es responsable por la temperatura del planeta. Y no solamente debemos concluir eso, sino que si vemos en esta gráfica de abajo, vemos que la concentración promedio durante los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años ha estado siempre inferior a más o menos 280 a 290 partes por millón. Pero en la actualidad ya estamos en datos superiores a 400 partes por millón. O sea que ese nivel, ese plus de emisiones o de concentración de dióxido de carbono se debe principalmente a la acción antrópica, ¿cierto? Y no solamente se determina con base en esto, sino que ellos han realizado unos modelos donde se evalúa cuál sería la concentración de gases en la atmósfera con o sin actividad antrópica y se ve cómo el modelo es capaz de reproducir perfectamente los resultados y demostrar pues la acción del hombre. Por aquí tengo un comentario, creo. Un momento, por favor. Sí, yo puedo compartir, yo las diapositivas las voy, o más que las diapositivas, va a quedar el video. O sea, ya con el video ustedes tienen acceso tanto a las diapositivas como a la charla, pues como tal. Bueno, entonces les decía esto, ¿cierto? Que los datos son muy claros, pero todavía existen incluso líderes mundiales como Donald Trump o diferentes líderes mundiales que son negacionistas del cambio climático. Y es que no todos los países van a ser perdedores. O sea, hay países que se van a ver necesariamente beneficiados por este calentamiento, porque digamos que el calentamiento va a hacer que zonas donde el clima fuera muy extremo, pues se va a temperar, se va digamos que a disminuir ese exceso de, por ejemplo, de unos inviernos demasiado fuertes y por lo tanto pueden aumentar, por ejemplo, los periodos de productividad agrícola y demás. Pero habrá otros países donde el impacto va a ser tal que va a haber sequías y por lo tanto procesos como la migración pues van a ser a escalas que no se han conocido. Es decir, en el año 2015, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Hungría, estaba en medio de la migración de personas que venían de Siria y algunos de Afganistán y bueno, entonces, y Europa entró pues como en una crisis y una discusión política pues muy fuerte al respecto que hasta el día de hoy se sostiene. Pero eso que sucedió en esa época, pues en comparación con una migración de los países subsaharianos, pues va a ser casi que un cuento de niños, pues, porque los volúmenes de personas que se espera que sean migrantes climáticos son mucho mayor. Pero no solamente hay que hablar del tema climático, sino que existe lo que se llama como los límites del sistema, los límites los límites del sistema natural. Y hay un artículo muy interesante donde aparecen este tipo de figuras, donde aparece cuál es el límite natural sostenible, que digamos que sería hasta este primer círculo pequeño aquí en el centro, de cada uno de los impactos ambientales que nosotros como más analizamos, impactos de escala media. Entonces vemos como, por ejemplo, existen unos impactos al uso del agua dulce, a cambios de uso del suelo, integridad de la biosfera y cambio climático. Y vemos como hay algunos impactos como el de las tasas de extinción, que las tasas actuales son mucho mayores, demasiado insostenibles, y por lo tanto se superan por creces como los niveles de reposición de los sistemas naturales, ¿cierto? Es decir, se sabe que, por ejemplo, la tasa de extinción actual en un promedio de 100 años está entre 100 y 1000 extinciones por cada 10.000 especies. Y la tasa actual excede las tasas de extinción a largo plazo. Por lo tanto, se está hablando que en la actualidad estamos hablando de la sexta extinción masiva. Entonces, si quieren ver más información, por ejemplo, de este tema del sistema natural y las tasas de extinción, les recomiendo que revisen este autor, Stephen Natal. Si quieren, me escriben, yo también les puedo por ahí compartir algunos de estos artículos científicos. Entonces, digamos que esta era como una charla introductoria que hice pues como muy rápido
para darles a entender como un panorama de cómo ha sido la evolución de la historia del conocimiento, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista desde las ciencias modernas hasta las problemáticas actuales que tenemos principalmente con el tema de cambio climático, pero como vemos pues en esta diapositiva, hay otras incluso más significativas. Y también es importante resaltar cómo incluso muchos de estos resultados científicos, académicos, técnicos, llevan siendo conocidos por más de 150 años, pero aún así existen ciertas fuerzas de resistencia a la implementación de las tecnologías. Y es que, por ejemplo, en el IPCC se dice que, a ver, en general uno puede ver que la sociedad tiene como una voluntad de cambio, ¿cierto? Pero lo que es cierto es que la tasa de calentamiento global, o sea, la tasa a la que estamos generando los impactos negativos y que se están expresando en nuestro planeta, va a unas velocidades mucho más altas que las tasas de implementación de las medidas para controlarlas. O sea, mientras estamos calentando más rápido, la velocidad a la cual los países están respondiendo a dichas problemáticas es mucho más baja y por lo tanto pues el impacto negativo se está acumulando. El panorama es verdaderamente pues sombrío. Y bueno, y el IPCC propone que hay algunas alternativas, por ejemplo, en el tema de cambio climático, como por ejemplo la reforestación masiva. Entonces vemos ejemplos de, por ejemplo, algunos proyectos en el norte de la China, donde están construyendo lo que se llama la muralla verde. Hay otra muralla verde que también se está construyendo, por ejemplo, en el África subsahariana. Entonces la Unión Europea, como sabe que muy probablemente se van a enfrentar a estas oleadas de migración tan masivas, pues lo que están haciendo es intentando como reverdecer la zona subsahariana para controlar por una parte el calentamiento global, ¿cierto? Por captura directa. Y por otra parte, como para lograr mantener la productividad de los suelos y que las personas no tengan esa necesidad de emigrar. Entonces, bueno, esa es como la presentación que tenía planeada para el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, de pronto quisiera escucharlos. Profe, hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé si de pronto si es más como a lo comercial, a lo que decías que ahora pues por toda la problemática que está pasando, muchos productos o las empresas dicen vamos a ponernos sostenibles porque pues obviamente todos los que estamos consumiendo buscamos como que, bueno, si estamos ayudando al planeta comprando este producto, excelente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué entidad o cómo se sabe que ese producto realmente sí es cierto que es ecológico o sostenible? O sea, porque hay muchos empaques que lo dicen, pero uno, pues si hay alguien que regule eso, que si digan, ese empaque dice eso, que sea cierto. Pues a ver, dentro de las estrategias nacionales, inclusive ahorita estaba mirando eso, existe algo que es como una política de ecoetiquetado, ¿cierto? Bueno, que es como una política que está en desarrollo dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Sin embargo, pues como usted lo dice, es todavía muy deficiente porque por una parte no se puede garantizar que dicha etiqueta que está en la actualidad pues sea efectivamente verificada, por ejemplo, por una autoridad ambiental, ¿cierto? A no ser que sea una etiqueta, por ejemplo, de tipo internacional. Entonces existen etiquetas como el Ángel Azul, Blue Angel, y existe una serie de etiquetas, ecoetiquetas internacionales que digamos que hay un organismo que así como la ISO, verifican que efectivamente dicho producto tiene unos estándares ambientales que permitan ese sello. Pero en otros casos puede ser que alguien simplemente escriba ahí en el empaque cualquier cosa que es sostenible, verde, ecológico, y en ese caso pues es muy poco confiable. O sea, todavía el país tiene que fortalecer esa medida, pero no solamente Colombia, sino a nivel mundial. Es decir, yo vivo, por ejemplo, en Hungría y pues yo tampoco es que vea aquí en las etiquetas de los productos pues como algún certificado de desempeño ambiental en el proceso de manufactura o pues en cuanto a ahorro de energía o ahorro de agua. Entonces eso todavía es una deuda pendiente que está
a nivel mundial y pues sí es muy pertinente porque el hecho de que se tenga mayor información pues va a mejorar la capacidad de decisión del consumidor. Y eso es muy importante porque con eso se logra la prevención de impactos ambientales. Entonces, eso es precisamente lo que pretende la economía circular. Y es que, no sé si aquí está, no, aquí no está. Bueno, eso es algo que voy a dictar ahorita en una clase, pero existe dentro de esa estrategia de economía circular y todo ese tema de ecoetiquetados y verificar que los productos verdaderamente sean sostenibles, existe pues unas metodologías y unos ciclos que deben cumplirse. O sea, no, por ejemplo, en el tema de etiquetas y de empaques, se dice que, por ejemplo, para poder cerrar ese ciclo, el objetivo es dejar de emitir el producto, el residuo como tal. O sea, son medidas muchas veces desde el punto de vista preventivo. Y por lo tanto, al momento de comprar un producto, no solamente el objetivo es que tenga menor empaque, sino que las actividades asociadas a la producción de dicho material, pues también tengan unos menores impactos en la cadena productiva. Pero eso es un tema que todavía está pues como en pañales y que requiere una inversión tecnológica muy significativa que va a tomar muchos años seguramente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios, entonces nos vemos la próxima semana pues a la hora de la clase y vamos a tratar pues los otros temas que estaban ahí pendientes, que son todo esto que ya es como más metodológico sobre la investigación. Entonces vamos a hablar sobre conceptos y tipos de investigación, la investigación en el ámbito global y nacional y la investigación en el Tecnológico de Antioquia. Entonces les agradezco pues por haber asistido el día de hoy. Y bueno, muchas gracias. Voy a terminar la grabación. Hasta luego, profe. Gracias, profe.